Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Glee, la serie maldita, que consta de solamente 3 capítulos y cada capítulo dura más o menos 45 minutos. No os imagináis las ganas que yo tenía de ver esta docuserie porque, para quien no lo sepa, yo soy muy fan de Glee, creo que es una serie maravillosa, es una serie a la cual yo me enganché muchísimo, creo que trata muchos temas importantes y muchos temas necesarios de la gente adolescente, también temas de adultos. Creo que se trataban de una manera muy positiva, muy estamos todos con todos, todos somos una piña, todo es hermandad, unidad. Por lo tanto, a mí la serie me atrapó desde el minuto 1. Y cuando yo escuché que se iba a hacer esta docuserie, dije, madre mía, qué ganas tengo yo de saber qué me van a contar ahí. Quiero saber cosas nuevas, cosas que no me haya enterado. Y a ver, yo creo que este es el claro ejemplo de una docuserie que básicamente pues te cogen un poco el título de la serie, te pone que es un poco la serie maldita, por lo mínimo así se ha traducido aquí en España. Y bueno, básicamente tengo que decir que a mí no me ha aportado nada nuevo esta docuserie. Es verdad que yo esperaba quizás que me aportaran como cosas nuevas o saber cosas que ya no sabía, pero básicamente la serie se centra en todo lo malo que giró en torno a Glee, pero todo lo malo en general, en el sentido de que no dicen nada positivo de la serie. Creo que dicen a modo de que sí, que la serie tuvo éxito, porque incluso aparecen periodistas, aparece por ejemplo el padre de Naya Rivera hablando, aparecen por ejemplo mucha gente que estuvo trabajando en la serie, pues quizás no me acuerdo exactamente qué trabajo tenían, pero creo que aparecía un peluquero, que los conocía muy bien, luego aparece gente después de detrás de las cámaras y demás. Pero me ha dado la sensación que en esta docuserie lo único que han querido hacer es, vale, es ponerle el título, no es como una serie maldita, vamos a decir todo lo malo que sucedieron. Creo que fueron los 6 años que se estuvo emitiendo la serie. Vamos a sacar todos los trapos sucios, todo lo horrible que había detrás. Y realmente creo que es mucho marketing, digamos, para esta docuserie. O lo único que han querido hacer básicamente es, mira, pues vamos a hablar de lo malo que había detrás de todo esto para ponerle el sello de serie maldita. Porque realmente sí que se centran mucho más en las muertes de Cory, Naya y Mark. Y es verdad que se centran mucho más en la muerte de Cory o en Cory que en los otros dos. Hay que decir que ya los otros dos, sus muertes se tratan creo que a partir del segundo capítulo, más en el tercero, y se pasa como muy rápida por ella. Sí que quizás la de Mark es la que menos se trata, un poco por, yo creo que por todo lo que conlleva eso y por todo lo que fue acusado y demás. Pero a ver, me parece guay que de repente tú me cojas algo y me hables un poco de todo lo negativo que ha habido detrás, pero siendo muy objetivos en algunas cosas. Porque, por ejemplo, en esta docuserie de repente empiezan a hablar que la serie empezó a tener muchísimo éxito y de repente se veían que tenían que trabajar muchísimas más horas de las que se debería de trabajar, porque de repente los números cada vez eran más potentes, que cada vez querían que la serie fuera como mucho más espectacular. Entonces, claro, los actores tenían que interpretar delante de las cámaras, digamos, los diálogos, luego se tenían que ir a grabar las canciones, luego tenían que ensayar las coreografías. Entonces es como que de repente te cuentan un poco pues lo complicado que era grabar esta serie, lo que los actores pues daban por esta serie, que era modo de quizás trabajar muchísimas horas a la semana, quizás trabajar días de 12, 13, 14 horas de rodajes. Entonces, bueno, es verdad que creo que, a ver, no es la primera serie que yo escucho que le dedican muchas más horas de las que se les dedica normalmente a las series, porque quizás es una serie de éxito, se necesita quizás rodar muchísimo más. Era una serie que sí que es verdad que la gente que la hemos visto, los números empezaron siendo guays y fueron siendo cada vez mucho más espectaculares y mucho más chulos. Entonces entiendo que esa exigencia también hace un poco que los directivos, los directores de la serie, etcétera, etcétera, pues quieran como que todo sea cada vez mucho mejor y mucho más, y al final todo eso es mucho más trabajo. Pero bueno, entiendo que quizás se diga, oye, que les exigían muchísimo, porque aquí, claro, de repente nos empiezan a hablar también un poco de cómo estaban los propios actores, de que quizás estaban muy agotados, estaban muy cansados quizás de hacer tantísimas horas. En este caso, aquí ya nos empiezan a hablar de Cory, empiezan a decir que él, incluso hay un momento en el cual él desaparece al final de la cuarta temporada durante varios capítulos. Eso, por ejemplo, yo sí que lo sabía, se comentó mucho en aquel momento, que él pues estaba teniendo una recaída en sus adicciones, acabó en un centro de rehabilitación, y precisamente al final de la cuarta a la quinta es cuando Cory fallece en un hotel. Claro, aquí nos empiezan a hablar un poco pues de toda la presión que tenía Cory, de la gente que estaba alrededor de él, pues empezaba a decir
que quizás podía ser porque las adicciones de Cory venían de muchísimo antes de Glee, pero se supone que él en Glee ya estaba bien, estaba rehabilitado, no consumía, pero sí que es verdad que se llega a mencionar un poco que quizás toda esa situación, toda esa presión, todo eso que estaban viviendo esos actores tan jóvenes quizás le pudo afectar para que él volviera a recaer en el consumo de ciertas sustancias. Y bueno, pues fueron el detonante básicamente de que él acabará falleciendo. Y bueno, básicamente es como que te hacen un recorrido un poco también en la vida de Cory, porque te van hablando mucho de su vida y demás, pero precisamente yo creo que se centra mucho en eso, ¿no? En un poco pues esa presión que había, en de repente luego cuando él empieza a salir con Lea, un poco pues todo ese mundillo. Y es lo que os digo, que es todo el rato el enfoque de la docuserie es un enfoque negativo en el sentido de los dramas, las cosas malas que iban pasando. Y a ver, sí que está guay que me comentes todo esto, pero es verdad que a ver, si tú una docuserie me la enfocas en solo hablarme de lo malo, es verdad que tú la ves y dices, madre mía, esta serie era horrible trabajar en ella. O sea, esta serie es lo peor, o sea, la gente por favor no la veáis porque esto era horrible lo que se estaba viviendo. Entonces, claro, es que el enfoque que dan es un enfoque como muy negativo. Pero igualmente, bueno, nos hablan un poco del fallecimiento de Cory, pues lo que os digo, un poco todo lo que él estuvo pasando durante la serie, pues algunos amigos aparecen, algunos compañeros hablando de ciertas cosas. También aquí, por ejemplo, nos hablan de pues fallecimientos que hubo detrás de las cámaras con gente que trabajaba en el equipo. Incluso creo recordar que una persona llegó a decir que quizás la presión de trabajar en esa serie hizo que un hermano suyo acabara quitándose la vida. Entonces, esto me parece un poco fuerte, quiero decir, al final estáis trabajando en una serie o como cualquier persona que trabaja en otro sitio, podemos tener presión por estar trabajando, pero yo creo que llegar a echarle la culpa a la serie de que una persona se quite la vida me parece un poco fuerte en el sentido que tampoco sabemos toda la historia y tampoco sabemos un poco todo para saber lo que sucedió o lo que esta persona estaba pasando. No digo en el caso de Cory, sino de una persona que falleció detrás de cámaras. Pero no solamente falleció una persona, sino que creo que fallecieron como varias personas. También nos hablan de los dramas que era trabajar en esta serie para la gente que estaba detrás de cámaras, que les exigían muchísimo, que si de repente montar escenarios brutales, cosas que eran imposibles, pero bueno, se lo tenían que sacar de la manga, echarle más horas de las que tocaba. Entonces es como todo el rato muy así, ¿sabes? Era un poco a modo de, vale, hubo mucho éxito, pero detrás del éxito hubo todo este drama, todas estas cosas, y dices, bueno, vale, está bien, pero hay cosas también un poco tontas, porque por ejemplo aquí sí que es verdad que nos hablan un poco de, digamos, el enfrentamiento que había entre Naya y Lea Michele. Lea Michele obviamente era una de las protagonistas de la serie, en este caso Naya era un personaje muy secundario, que era el personaje de Santana, uno de mis personajes favoritos, creo que el personaje fue brutal. Creo que la evolución del personaje estuvo muy guay porque era un personaje muy secundario y yo creo que poco a poco nos fue ganando el corazoncito y al final enamorados de Santana, pero todos también sabíamos que no había buena relación entre Naya y Lea. Precisamente Naya acaba desapareciendo de la serie, si no recuerdo nada mal, durante un tiempo, aunque luego creo que volvió a aparecer en algunos capítulos. Es verdad que yo tengo un poco difuso el final de la serie porque es verdad que yo las primeras temporadas las vi varias veces. Y quiero recordar que la quinta y la sexta las he visto solamente una vez, por lo tanto es verdad que hay muchas cositas que no las tengo muy ancladas en mi mente porque tengo que volver a verla. Y hay que decir que después de ver la docuserie me apetece muchísimo volver a ver Glee. Entonces no descarto yo próximamente venir a este canal con un vídeo hablando de esta serie. Pero básicamente todos los fans sabemos que entre Lea y Naya no había buena relación, por lo tanto también nos relatan un poco todo eso. También nos relatan el episodio en el que mucha gente dijo que Lea pues era muy soberbia, no trataba bien a la gente con la que trabajaba. Hubo mucha gente que se quejó precisamente del trato que recibió con Lea. Sí que llega a aparecer uno de los actores que aparece, actor, bailarín, que aparece en alguna escena con ella y bueno, pues como que dice que ella fue muy soberbia o como que fue muy así con él. Y a ver, aquí es verdad que, a ver, no está justificado obviamente que nadie trate mal a nadie, pero es verdad que muchas veces cuando cogemos quizás a gente adolescente o gente muy joven y de golpe pasan de, digamos, tener una vida normal a, pum, petarlo y ser súper conocido y de repente pasas de que quizás apareces en series como secundario y no te hacen mucho caso a de repente eres el protagonista y por donde pisas, ¿sabes? Te van poniendo alfombras rojas, perdón. Pues obviamente llega un momento en el que yo obviamente creo, nunca lo he vivido, no creo que nunca viva un nivel de fama de ninguna manera,
pero que yo creo que el de repente verte con toda esa fama, el de repente ver que toda la gente se mueve alrededor tuyo para que tú estés bien, para que tu trabajo lo hagas bien, que de repente tú pides, yo quiero que me traigáis agua del Nilo para beber y mañana la tienes aquí, pues claro, yo puedo llegar a entender que al final, oye, si no te bajan un poco los humos y si no te bajan, es verdad que puedo llegar a entender que a alguna persona se le suba la fama a la cabeza. Es verdad que aquí los que estamos ahora mismo viendo este vídeo y yo mismo, es verdad que lo pensamos y decimos, pues mira, pues yo no entiendo por qué se te va a subir la fama a la cabeza, pero claro, yo creo que eso hay que vivirlo y que realmente cuando tú no eres una persona que tienes la cabeza en su sitio, en el sentido de que cuando somos jóvenes, tenemos 18, 19, 20, 22, 23 años, por muy maduros que pensemos que somos, es verdad que yo la perspectiva que tengo ahora con 39 años a cosas que me pasaron con 23, digo, madre mía Andrés, pero tú con 23 años te pensabas que eras tú maduro y pensabas que lo estabas haciendo todo bien, y yo a día de hoy lo veo y digo, ostras, pues yo no haría muchas cosas que hice a esa edad o como las hice. Entonces, entiendo sinceramente que Lea, pues a esa edad, de repente la fama que le llegó, todo el caso que le hacían, de ser una actriz que pues en teatro lo estaba petando, que quiere decir que actualmente también lo está petando. Obviamente Lea Michele tiene una voz increíble, yo escuchar cantar a esta chica es maravilloso, yo cada vez que la escuchaba en Glee era como, por favor, qué voz tiene tan bonita. Entonces, bueno, pues puedo llegar a entender que, chico, en ese momento, pues tú te creyeras que eras, yo que sé, Dios, ¿sabes? Y de repente es verdad que ella acabó pidiendo perdón si en algún momento ella hizo algo mal, le hizo sentir a alguien mal. Entonces, bueno, realmente me parece bien el hecho que, mira, pues reconozcas, mira, en ese momento quizás yo me flipé mucho de la vida, pero bueno, quiero decir que realmente creo que salieron muy pocas personas, por lo mínimo, como digo, poca información llega aquí a España, a mí, por ejemplo, de todas las cosas que suceden en Estados Unidos, que me llegan cosas muy puntuales y muchas cosas me acabo enterando después, cuando de repente veo docuseries, cuando de repente veo reportajes, ¿sabes? O cuando de repente alguien habla en vídeos, porque es verdad que muchas cosas que pasan en Estados Unidos con este tipo de actores no nos llega aquí a España muchas cosas. Como digo, por lo mínimo a mí me llega lo justo y necesario, pero bueno, realmente también nos habla un poco de todo el tema de Lea, un poco pues de Naya. Y aquí también nos hablan, por ejemplo, de Naya, aparece el padre hablándonos de ella, pues los sueños que ella tenía, vemos muchos vídeos de pequeñita de Naya, un poco pues cómo fue su carrera, que después de Glee pues le costó volver a encontrar un trabajo, porque como que de repente quizás quería interpretar a una adolescente con uniforme de animadora, pues le pudo perjudicar, porque es verdad que aquí, bueno, ya sabemos un poco cómo es Estados Unidos, que Estados Unidos muchas veces te encasilla en ciertos personajes, y también nos hablan un poco pues de su vida personal, de un poco pues los amorios que tuvo después, cuando ya se quedó embarazada, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, de repente vemos que el padre va al lago, creo que era un lago donde ella acabó falleciendo, que si nos acordamos, pues de repente yo me acuerdo de estar aquí en mi casa y como que Naya Rivera había desaparecido, que había aparecido un barco con su hijo, pero que ella no aparecía, y yo dije, ¿qué me estás contando? O sea, yo me quedé ese día muy choqueado, al igual que cuando pasó lo de Cory, tengo que decir que yo me quedé muy en shock, porque fue a modo de wow. Yo me acuerdo que estaba en este comedor precisamente, estaba comiendo y me quedé choqueado en ese momento, porque yo no sabía nada de las adicciones que tenía Cory, por lo tanto fue un poco muy boom. Y en el caso, por ejemplo, de Naya me pasó lo mismo, esa modo de, claro, una serie que tú has visto y que para ti ha sido importante, y yo me acuerdo de ver muchos, sobre todo las primeras temporadas, como os he dicho, que las veía muchísimo, porque era como una serie en la cual yo veía y decía, madre mía, es que toda la gente se quiere, se acepta, se adora. Es una serie en la cual yo creo que le voy a hacer un vídeo porque me parece muy interesante y muy importante que esta serie la vea muchísima gente, y sobre todo la gente joven, porque creo que trataba muchos temas muy importantes y daban visibilidad a muchísimas cosas. Por lo tanto, claro, es que de repente te enteras de estas cosas y te quedas como muy flipando. Y bueno, pues aquí tenemos al padre de Naya, que va un poco al lago. Nos comentan un poco lo que pudo suceder con Naya ese día, porque es verdad que en muchos momentos no se sabe el por qué de repente Naya pues pudo sucederle lo que le sucedió. Yo siempre he escuchado que ella como que intentó salvar a su hijo o a su hija, no me acuerdo si tenía un hijo o una hija, la verdad ahora mismo no me acuerdo, pero es como que intentó salvarle la vida, o por lo mínimo es lo que siempre he escuchado yo. Es verdad que yo creo que si ese niño o esa niña pues en un futuro se acuerda de algo de esto, será la única persona que pueda hablar de lo que sucedió allí, porque yo creo que el resto son teorías, las cuales realmente, pues mira, lo que sucediera en ese sitio, en ese momento, solamente lo saben las personas que estaban allí, porque hay muchas veces que suceden cosas en la vida que dices tú, esto normalmente no sucede, y pum, justamente hoy han coincidido varias cosas por las cuales, pum, han pasado esto.
Dicen un poco que pudo haber como viento, que quizás pues el viento se le puso en contra, quizás por eso le costó subir un poco al barco. Entonces, bueno, pues si veis la docuserie ahí obviamente os van a explicar todo esto muchísimo más. Sí que es verdad que a mí una cosa que me sorprendió un poco al ver el caso de Naya o por ejemplo al ver al padre, es que yo al padre lo veo como muy entero. Y es verdad que él dice que es como que todo esto lo tiene como metido como en una cajita, la cual prefiere como no tocarla ni abrirla porque de repente quizás decía como que él no podía estar delante de las cámaras. Porque es verdad que tú ves al padre hablar y yo lo veo como muy entero, ¿no? Porque al final, quiero decir, que un padre pierda a su hijo tiene que ser algo muy fuerte, una de las cosas más fuertes que te puede pasar en la vida. Y es verdad que yo lo veía como muy entero en muchos momentos hablando de Naya, que normalmente cuando estamos viendo quizás a padres hablando de sus hijos que han fallecido, sobre todo siendo tan jóvenes y en estas circunstancias, pues obviamente son padres que están muy afectados, pero a él me sorprendió mucho verlo como muy entero, ¿sabes? Como que se puede sentar delante de la cámara y relatarnos cómo era su hija y relatarlo todo de un punto como mucho más positivo y muy orgulloso. Yo le veo un padre muy orgulloso de todo lo que consiguió su hija, de todo a lo que llegó. Entonces, bueno, la verdad que escuchar al padre de Naya me ha gustado muchísimo. Y luego se toca el tema de Mark, el cual pues ya con su muerte hubo muchos problemas, no, sino que bueno, pues el mundo de internet pues estaba muy dividido. En el caso de Mark, todos sabemos, o que no lo sepa, pues bueno, él fue acusado, a ver cómo lo puedo explicar, porque esto es cosas delicadas, pues bueno, él fue acusado de posesión de material con menores, ¿vale? No puedo decir más, pero bueno, a pocas palabras, pues ya me habréis entendido. Entonces él creo que acabó reconociéndolo y es verdad que cuando Mark muere, claro, los fans de la serie o ciertos fans de la serie pues le dio mucha pena que falleciera. Mucha gente pues no entendía el por qué a esos fans les daba pena que este señor hubiera muerto porque hizo lo que hizo. Y esto es una cosa muy complicada y yo es verdad que estuve en esa tesitura, ¿no? Porque claro, por una parte, ¿cómo separamos esto? Quiero decir, ¿cómo separo yo el personaje del actor? Porque al final lo que estoy viendo en pantalla es el actor. Entonces, claro, es verdad que yo, el personaje de Puck me gusta. No puedo decir el personaje no me gusta porque realmente todos los años que estuve viendo Glee hasta que se dijo lo que había pasado con este señor, pues es verdad que yo lo estaba viendo y a mí el personaje de Puck me gustaba, me hacía mucha gracia, me gustaba pues lo que pasaba con él en la serie. Entonces yo no puedo decir, ostras, pues en Glee el personaje no me gustaba, porque el personaje me gusta. Y es verdad que posteriormente a pasar lo que pasó y a ser acusado de lo que fue acusado, es verdad que ves la serie y cuando lo ves a él piensas, ostras, tío, es que, ¿sabes? Mira todo lo que realmente luego él estaba haciendo fuera de cámaras. Pero claro, yo al final quizás lo que he aprendido es un poco a separar actor de personaje, porque al final si tú ves algo que te gusta y al final Glee es una serie que a mí me gusta, pues el personaje de Puck me gusta. Ahora el actor, pues qué quieres que te diga, lo siento, pero has hecho lo que has hecho y empatía de mí tienes cero. Es verdad que tampoco voy a llegar al punto que mucha gente se alegra de lo que le pasara, porque yo no soy quien aquí para decir lo que le tenga que pasar a una persona o no que haga estas cosas. Obviamente este señor tenía que haber acabado en la cárcel, que es donde tendría que estar pagando por las cosas que ha hecho, pero bueno, decidió quitarse la vida porque obviamente acabó reconociendo que sí que era verdad todo esto. Yo en ese momento, pues, es lo que os digo, yo en mi caso, pues, separé un poco el personaje del actor y fue a modo de, bueno, pues al actor le ha pasado esto. Y es verdad que yo, en un principio, cuando me entero de lo que ha sido acusado, me impactó muchísimo, obviamente, que también dijeran que se había quitado la vida, pero también aprendí un poco a separar de, vale, pues al final ha pasado el tiempo y me he dado cuenta que al final, pues la serie me gusta, el personaje me gusta. Está interpretado por una persona que ha hecho cosas que no me parecen nada bien, obviamente, me parece asqueroso todo lo que este señor ha hecho, pero al final es un personaje que está ahí, el personaje me gusta y pues bueno, a mí lo que le pasa al actor, pues mira, sinceramente también es algo trágico, y es verdad que es algo trágico, porque al final, quiero decir, las circunstancias fueron horribles, todo lo que hizo fue horrible, y fue una mierda básicamente todo lo que este señor generó y todo lo que este señor en lo que se metió y en todo esto. Pero bueno, es un tema muy delicado, porque yo cuando estaba pensando en grabar el vídeo digo, vale, ¿cómo trato yo ahora mismo este caso, ¿no? Porque puedo hablar de cada uno de ellos, pero ¿qué hago yo con el tema de Mark? Pues mira, chico, Mark a mí como actor, como persona, me pareció una mierda y no quiero saber absolutamente nada de su carrera, ni de él, ni de nada, pero mira, está dentro de una serie la cual me gusta.
y realmente por su personaje no puedo decir que no me guste, porque realmente el personaje dentro de la serie durante mucho tiempo me gustó. Es verdad que quizás ahora lo veo pasado el tiempo y con todo lo que sé, y como os he dicho, pues quizás ya mi perspectiva, la visión del personaje no es tan buena como lo era antes, pero bueno, ahí está el caso de él. Obviamente aquí abajo en los comentarios yo quiero saber vuestra opinión, no solamente de este caso, sino un poco de todas las muertes que ha habido en Glee, la de Naya, la de Cory. Obviamente, por favor, cuídense ustedes en decir muchas cosas aquí abajo en los comentarios, que les veo venir, que quizás he leído algunas cosas por internet cuando hablamos de ciertas personas que no me gustaría ver que de repente tener que eliminar algunos comentarios. Pero quiero saber vuestra opinión aquí abajo en los comentarios de todas estas muertes. ¿Qué os parece Glee? Si es una serie que os gustó, si nos gustó, ¿qué os ha parecido la docuserie? ¿Qué perspectiva veis aquí vosotros? Si veis que ha sido como muy dramática poniéndonos todo lo negativo juntos, si os ha gustado, si no os ha gustado. Bueno, pues de todo esto y mucho más que podemos hablar, lo hacemos aquí abajo en los comentarios. Y ya saben ustedes que si han llegado hasta este punto del vídeo pueden hacer algunas cositas por mí, que es darle al me gusta si os ha gustado el vídeo o al no me gusta si no os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que aquí podéis hacer lo que queráis. También podéis suscribiros a mi canal si de repente me habéis descubierto por este vídeo, no me conocíais. Pues nada, yo vengo aquí a hablar de series, docuseries, de Funkos, enseño compras. Yo aquí hago muchas cosas. Así que nada, suscríbete por el botoncito que está por aquí abajo y nos veremos muchísimo por aquí y hablaremos de muchísimas cosas. Y también podemos hablar de muchas cosas por Instagram, porque por allí voy colgando cositas de series, cositas de mi vida, y hablamos por privado. Y aquí el Andy se calla ya y se despide hasta mañana con otro vídeo. Adiós.